Bien, bueno. Hoy vamos a ver farmacología gastrointestinal 1, porque después gastrointestinal 2, aunque no es farmacología, lo vemos en la clase que viene, ¿sí? De gastro hay muy pocos medicamentos, se centran más que nada en lo que son estómago y esófago inferior, y después todos los demás, al ser mayoritariamente patologías neoplásicas, dígase, si en caso de ser malignas es un cáncer, ya son otro tipo de tratamiento que si ustedes acceden a esos fármacos ya es porque están dentro de una especialidad, ¿bien? Es más raro. Y después en cuanto a lo que es hígado, por ejemplo, no hay fármacos específicos, sino lo que siempre vemos es que hay que tener cuidado si son fármacos hepatotóxicos y si ese paciente tiene una patología dentro del hígado, ¿bien? Bueno, para recordar un poquito de la anatomía, supongo que lo deben haber visto en biología o no sé cómo se llama la materia, pero algo de anato creo que ven, me dirán si no es así. Pero para recordar un poco cómo es el tubo digestivo, ¿sí? Recuerden que el aparato digestivo comienza en la boca, ¿sí? Capaz para algunos es una obviedad, para otros no. Y recuerden que el aparato respiratorio no comienza en la boca, sino que aparece en las fosas nasales, ¿bien? Que es por encima de la cavidad bucal. Lo que hace es que el aparato respiratorio y el aparato digestivo comparten una parte de la anatomía que es la faringe. Recuerden que la faringe se divide en tres, en rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. Lo que es orofaringe y laringofaringe se comparte un poco entre aparato respiratorio y aparato digestivo. ¿Alguno se acuerda cuál era el elemento anatómico que impedía que el bolo alimenticio, todavía no es bolo, pero que el alimento pase a aparato respiratorio? La epiglotis. Perfecto. La epiglotis. Bien, bien, afiladísimas, qué bien. Recuerden que la laringe es un órgano cartílago membranoso y ese cartílago que se llama epiglotis se hace como tapita de un tacho que cuando nosotros deglutimos y llevamos la lengua hacia superior, los músculos de la lengua lo que hacen es descender a la epiglotis y cierra la laringe. ¿Para qué? Para que no se vaya el alimento al aparato respiratorio. Ahora, ¿qué pasa cuando nos atragantamos? Que no le damos tiempo o comemos muy rápido, por eso te dicen no comas muy rápido que te vas a atragantar, es porque no le das tiempo a que esos músculos se contraigan y bajen la epiglotis. Entonces por eso a veces el alimento se puede ir al aparato respiratorio, ¿bien? Bueno, entonces, la primera porción del aparato digestivo es la cavidad bucal, después pasamos a la orofaringe y laringofaringe. Después de la laringofaringe pasamos a lo que es esófago, que recuerden que el esófago la única función que tiene es la de conducir el alimento desde la cavidad bucal y faringe hacia el estómago. No tiene funciones secretoras, no tiene otra función más que de conducción. Pero, el esófago está lleno de patologías. ¿Por qué? Porque después del esófago viene el estómago, y el estómago, como ustedes sabrán, tiene un pH muy ácido, que ahora vamos a ver cuáles son los medios protectores y cuáles son los medios lesivos del estómago, y todo ese ambiente ácido, por cualquier alteración que haya, puede generar un reflujo del estómago al esófago y generar un reflujo gastroesofágico, lo cual todos alguna vez en nuestras vidas lo hemos tenido, pero no capaz como enfermedad crónica, sino que hemos dicho, tengo acidez, siento que me arde la garganta. Esas cosas pueden venir los pacientes y hasta ustedes mismos lo pueden haber vivido, o después de una noche de haberse pasado unas copas de alcohol que al otro día no dan más y tienen una acidez terrible. Eso también es reflujo gastroesofágico. Bueno, todos los fármacos que vamos a ver hoy se basan en o el reflujo que pasa del estómago al esófago, o qué lesiones puede haber en el estómago y parte del píloro, que es la cuando comienza el intestino delgado, y qué podemos hacer para evitar esas lesiones o para mejorarlas. Bien, entonces después del esófago tenemos el estómago, del estómago pasamos a intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion, después pasamos a intestino grueso, acuérdense, colon ascendente, colon transverso y colon descendente, colon sigmoide, recto y ano, y después tenemos las glándulas anexas que son el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las vías biliares. Y las glándulas salivales, me estaba olvidando. Recuerden, así como recuerditos anatómicos, que en la vesícula biliar no se genera la bilis, sino que la bilis se genera en el hígado, y la vesícula solo lo que sirve es de reservorio de bilis. Y cuando se necesita es expulsado a la segunda porción del duodeno. ¿Bien? En base al estómago, porque capaz estas cosas las mencionamos más que nada cuando veamos cáncer gástrico, recuerden que tiene
un fondo, un cuerpo y un antro, ¿sí? Y tiene dos esfínteres, el esfínter superior y el inferior. El superior o cardias, que lo que hace es mediar cuánto, en la normalidad, ¿no? Cuánto alimento pasa del esófago al estómago y también evita que todo lo que está en el estómago vuelva hacia el esófago. Y el píloro lo que hace es mediar, es un esfínter, es un músculo estriado, que lo que hace es pasar el alimento del estómago al intestino delgado. Recuerden que la absorción en el estómago es casi nula. La absorción de nutrientes comienza en el intestino delgado, ¿sí? Lo que se hace más que nada en el estómago es la secreción de ácido clorhídrico y otras enzimas que lo que hacen es degradar el alimento para que cada vez sea más pequeño para su mayor absorción. ¿Bien? Y además tiene una curvatura menor y una curvatura mayor, que de esas curvaturas se desprenden epiplones, que el epiplón es un repliegue peritoneal, no sé qué tanto vieron esto, pero peritoneo es una serosa que lo que hace es recubrir al abdomen y protegerlo, y el epiplón son repliegues peritoneales que unen órgano con órgano y llevan elementos nobles, es decir, que si yo corto acá, que es el epiplón menor, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la arteria coronaria estomáquica, que es una arteria súper importante que viene a irrigar al estómago. Y si cortamos acá, que es el delantal de los epiplones, cortamos toda la protección anterior del abdomen. Eso para que ustedes lo recuerdan y si alguna vez ven imágenes o están metidos en quirófano, sepan lo que están viendo, pero sí, acuérdense que el estómago lo que hace es liberar ácido clorhídrico y un montón de enzimas que lo que hacen es digregar el alimento. ¿Alguna duda de esto? Fue algo muy breve como para recordar. ¿Todo bien? Bien, bueno. Empecemos con algunas patologías de esófago. Deben haber escuchado capaz de esofagitis química, enfermedad del reflujo gastroesofágico, capaz de esofagitis eosinófila, quizás alguien acá lo tiene. Son un poquito más raras, pero dependiendo de los hábitos que tenga uno, puede ser más predisponente a tener una u otra. Itis, acuérdense, siempre es inflamación. Entonces, adelante le agregan el órgano en el que estén y con itis tenemos inflamación. Entonces ya estamos hablando de que hay inflamación dentro del esófago. En este caso, por cuestiones químicas o infecciosas. Química, ¿por qué? Porque hay agentes irritantes. Personas que consumen alcohol, ácidos, líquidos extremadamente calientes o, me faltó poner, picantes, el tabaquismo, fármacos, radiación, me puede generar una reacción química que altere la mucosa del esófago. Recuerden que el esófago tiene un epitelio escamoso, ¿sí? Ese epitelio escamoso está preparado para soportar cada tanto el reflujo del estómago. Pasa que hay veces, si se lesiona mucho, esa mucosa puede cambiar, ¿bien? Por otro lado, tenemos infecciones que suelen estar asociadas a inmunocomprometidos. Es muy raro, capaz que de una veamos un herpes en el esófago en un paciente inmunocompetente. ¿Sí? Puede pasar, obvio, pero es más raro. Esta imagen que están viendo mide una endoscopía. ¿Todos saben qué es una endoscopía? ¿Alguna vez vieron uno? ¿Le hicieron? ¿Sí? Si hay alguien que no, es estudio por imágenes, se vende el endoscopio, que es un aparato que tiene una cámara y una luz. Dependiendo si es para sacar biopsia, también tiene pinzas, se mete por la boca y llega y vemos cómo se ve todo el estómago, el esófago, etcétera, y sirve muchísimo a veces es terapéutico y más que nada para toma de biopsias o para ver qué está pasando, porque hay veces con simples estudios, simples no, tan buenos, pero una tomografía o una resonancia quizás no se ve, con una radiografía menos, entonces pasamos a hacer una endoscopía. ¿Bien? ¿Qué infecciones podemos tener? Viral, citomegalovirus, herpes virus, una infección bacteriana, fúngica como una cándida, ¿sí? La cándida es un hongo, venga que quiere entrar alguien. Ahí está. La cándida es un hongo que es un hongo oportunista, es decir, cuando ve la oportunidad que la persona está medio y no está muy inmunocomprometida, ataca, ¿sí? Más que nada, capaz lo sabrán las mujeres, que tenemos cándida, nosotras en nuestra vagina, y ante cualquier estrés o ante cualquier cambio de pH o estuvieron mucho tiempo en la pileta con la malla mojada, que aparece una candidiasis en la vulva, que es súper frecuente. ¿Por qué? Porque es oportunista. Ante cualquier cambio que haya, se empieza a reproducir. Bueno, en este caso, más raro encontrarlo en el esófago,
si nosotros encontramos una cándida en el esófago, podemos pensar que el paciente está inmunodeprimido. Nada. Siempre hace pseudomembranas blanquecinas, como esto que ven acá. En cualquier lugar donde vean cándida, hace así como unas placas blancas. Bien. Después tenemos la famosa esofagitis por reflujo, que esta sí se la tienen que acordar porque uno, o les va a pasar, o les pasó, o van a tener pacientes que tengan esto. Surge por el reflujo de contenido gástrico al esófago distal. Recuerden que el esófago lo podemos dividir en tres. En esófago superior, esófago medio, esófago inferior. Y el que siempre la liga más es el esófago inferior. ¿Por qué? Porque es el que mayor contacto tiene con el estómago. Entonces, cuando se manifiesta clínicamente, constituye la enfermedad por reflujo gastroesofágico, URG. ¿Qué tienen estos pacientes? Disfagia, pirosis, es decir, sienten acidez, les cae mal la comida, no tienen ganas de comer. A veces pueden tener dolor epigástrico. Es una sintomatología bastante pesada, o sea, le molesta mucho al paciente y además capaz se puede asociar con episodios asmáticos. ¿Por qué? Porque puede haber reflujo hasta la vía aérea y generar una broncoconstricción. Eso también hay que preguntarlo. Si bien el ERGE queda a veces en algunas patologías, como en segundo plano, es muy frecuente que pase, ¿sí? Entonces, acuérdensela. Hay infiltrado inflamatorio de predominio de eosinófilos. Siempre que hay una reacción inflamatoria u alérgica, aparecen los eosinófilos, como también los neutrófilos. Hay hiperplasia de la capa basal. Acuérdense que hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia son todas adaptaciones celulares. Y como les dije, cuando no le estás dando a ese epitelio o a ese tejido un buen ambiente al que está acostumbrado, ese epitelio o tejido tiende a adaptarse al nuevo ambiente. En este caso, ¿qué hace hiperplasia? Que es aumento del número celular. ¿Para qué? Para resistir más ese reflujo ácido que hace del estómago al esófago. También se pueden elongar las papilas, pero más que nada acuérdense esto de disfagia y pirosis y esto que da muchísimos factores de riesgo ¿a qué? A un adenocarcinoma esofágico, que ahora lo vamos a ver. Y acá tenemos el esófago de Barrett. El esófago de Barrett también lo van a escuchar muchísimo. Que si bien nosotros ahora en la materia no les puedo decir este fármaco utilizás para el esófago de Barrett porque no existe, sí lo van a escuchar, si están metidos en quirófano lo van a decir, y son pacientes que tienen, o sea, es una complicación de la ERG crónica, o son pacientes que nunca consultaron quizás por esta ERG, ¿bien? O son pacientes que se les descubrió un adenocarcinoma en el estómago, y cuando vamos a mirar el esófago nos encontramos con esto. Fíjense, ven que esto sigue siendo una endoscopía, Fíjense, todo esto que es bien clarito es mucosa normal. Y esto que está más rojo es el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Una metaplasia. ¿Alguna vez les explicaron que era una metaplasia? ¿No? No, pero sí sé que reemplaza las células de las gástricas por las morfólicas. No sé cuáles son las morfólicas. Sí, venía por ahí. Bien, vamos encaminados. Bien, algo saben. Fíjense, esto es normal y es bien clarito y de la nada aparece un tejido que claramente te das cuenta que es nuevo y es rojo. Y cuando veíamos una esofagitis, por ejemplo, veíamos placas, no veíamos un cambio rotundo de una mucosa a la otra. Cuando vemos esto, lo primero que hay que sospechar es un esófago de Barrett. ¿Qué es un esófago de Barrett? Es cambio del epitelio escamoso normal que tiene el esófago a un epitelio de tipo intestinal. ¿Por qué? Porque el epitelio intestinal lo que hace es bancarse ese pH ácido, porque recuerden, después del estómago ya tenemos el intestino delgado y ese bolo alimenticio va a venir con un pH ácido. Entonces, las células, si nosotros tomamos una biopsia acá, que vamos a encontrar son cilíndricas ciliadas. Si yo ya tengo un cambio fenotípico de una célula, hay que prestar suma atención, porque si yo ya generé ese cambio en el ciclo celular, si sigo jodiendo ese ciclo, va a terminar en un cáncer. Recuerden que, si es que ninguna vez lo vieron, se los digo rapidito, nosotros ya no hablamos de cáncer, hablamos de neoplasias.
neoplasias. Y las neoplasias pueden ser benignas o malignas dependiendo de sus características. Bien, hablamos de cáncer cuando hablamos de neoplasias malignas. ¿Por qué? Porque las benignas están encapsuladas, no metastatizan, se quedan regionalmente, y decirle a un paciente con una neoplasia benigna tenés un cáncer es muy fuerte y está mal, ¿sí? En cambio, una neoplasia maligna sí podemos decir cáncer. Una neoplasia maligna a nivel histológico tiene alto grado de mitosis, tiene atipia celular, las células no se parecen nada a las normales, tiene la capacidad de metastatizar o invadir órganos vecinos, pasa más allá de la membrana basal, etc. El esófago de Barrett no es ni siquiera una neoplasia benigna, es una lesión precancerosa, se le llama. Entonces, si yo veo una metaplasia en todo lugar del cuerpo humano que ustedes vean una metaplasia, yo tengo que abrir muy grande los ojos porque de una metaplasia puede pasar una displasia y de una displasia a una neoplasia. Me dirán, está hablando en chino la profe. Bueno, metaplasia, como dijimos, cambio de un tipo celular por otro. ¿Para qué? Para adaptarse a un nuevo ambiente. Displasia es que todo el espesor de ese epitelio cambie su arquitectura, pero no pase la membrana basal. Si vieron algo en biología, recuerden que las células del epitelio están una encima de la otra, dependiendo qué epitelio sea, arriba como de un piso que se llama membrana basal. Por debajo de ese piso tenemos tejido conectivo. El tejido conectivo, recuerden que tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Por los vasos sanguíneos y por los vasos linfáticos puede migrar cualquier tipo celular. Entonces, si yo tengo un cambio celular por encima de la membrana que después pasa a la membrana y está ahí nomás pegado de vasos sanguíneos, esas células que están raras, que no están buenas, pueden migrar hacia otro lugar y ahí hablamos, por ejemplo, de metástasis. Metástasis es que una célula cancerígena pase de su lugar primario a otro lugar a distancia. Y cuando es una célula por torrente sanguíneo o por vía linfática, por los dos lados, no se olviden. Porque ahora vamos a ver más que nada, adenocarcinomas siempre metastatizan primero por vía linfática, entonces lo primero que encontramos son ganglios regionales y después encontramos que ataca algún tejido. Entonces eso es metástasis a distancia, y si no hablamos de invasión contigua o invasión local, cuando afecta a tejidos que están pegados o afecta más capas de ese órgano. Bien, ejemplo del estómago, que ahora lo vamos a ver, dependiendo cuántas capas afecte, vamos a ver qué tan avanzado está ese cáncer, ¿sí? Pero volviendo al esófago de Barrett, recuerden que no es un cáncer, es una metaplasia. Las metaplasias no son, si bien son patológicas, no son cancerígenas, pero sí nos tienen que preocupar, excepto en el cuello uterino, que es normal en el crecimiento de la mujer que el endocervix a veces pase hacia externo y se genera una metaplasia y después se revierte. Obviamente que hay ciertas metaplasias que pueden pasar, pero el esófago de Barrett, ¿ven esta metaplasia? Los gastroenterólogos o gastroenterólogas sacan biopsia, o lo mandan a anatomopatología y lo observan. ¿Por qué? Porque si este paciente tiene un esófago de Barrett, lo más probable es que pase a un adenocarcinoma esofágico. ¿Por qué se da? Como dice acá, una complicación de ERG, o sea, crónico. Hace mucho tiempo hay reflujo del estómago al esófago, el esófago se tuvo que adaptar a un nuevo ambiente y se generó esta metaplasia. Por supuesto, aparecen personas mayores. Muy raro encontrar que una persona joven tenga un esófago de Barrett. ¿Acaso que desde el día 1 que nació estén tomando alcohol o esté generando algún tipo de noxa o algo lesivo al esófago? ¿Sí? Hay pacientes también que tienen una esofagitis eosinófila, esofagitis infecciosa, más que nada la eosinófila, que es algo crónico, que esto sí tiene predisposición a esófago de Barrett y capaz son muy jóvenes, pero es más raro. Esto estamos hablando de pacientes que consumen alcohol constantemente, que son tabaquistas. Esto se ve mucho en países orientales como Japón, China, más que nada en Japón. ¿Por qué? Porque toman mucho té. Y el té, deben haber escuchado alguna vez como el mate, que genera cierto reflujo y a veces daña el tejido. ¿Bien? Entonces se ha visto más casos de adenocarcinoma de esófago y de estómago, más que nada de estómago, los primeros son Japón, por el gran consumo de té o otros elementos más picantes.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como les dije, endoscopio e histológico. Cuando hablamos de histológicos, que lo mandaron a anatomopatología, miraron esa biopsia y vieron qué tejido se veía. Como les dije, predispone a adenocarcinoma y puedes ver acá en realidad también, antes capaz ya pasó la metaplasia, puedes ver una displasia, que ahí ya estamos a 2 minutos a que se genere un proceso maligno como un adenocarcinoma. Entonces, ahora adenocarcinoma de esófago. Generalmente se da en el tercio inferior del esófago, en el tercio medio y superior, más que nada, sea un carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide se da en epitelios escamosos, como les dije que tenía el esófago. Pasa que en el tercio distal, cuando hablamos de ERGE y hablábamos de esófago de Barrett, pasaba de un epitelio escamoso a un epitelio intestinal. Entonces, ahora la neoplasia que se va a generar ahí es en base al nuevo epitelio. No en base al epitelio escamoso que tenía antes normal, sino al nuevo. El nuevo tiene un intestinal, ¿bien? Y como el epitelio intestinal tiene glándulas, por eso se llama adenocarcinoma. Todos los adenocarcinomas metastatizan por vía linfática. Acuérdense eso. En cambio, los sarcomas metastatizan por vía hemática. Ahora, primero hacen eso, después un adenocarcinoma cuando está avanzado metastatiza por vía linfática, hace invasión local e invasión a distancia también por vía hemática. ¿Cómo? Sí, pasa que el de Hodgkin ya es una neoplasia de la vía linfática, es una neoplasia de los ganglios, ¿sí? Entonces vos ya la vía linfática ya la tenés con neoplasias y después sí, es verdad, pasa a vía hemática. Esto es lo que hablo yo, es que un tejido que no tiene, bueno, el intestino sí tiene tejido linfático, primero arranca por vía linfática y después por vía hemática. En cambio el linfoma de Hodgkin, que está bien, igual el ejemplo, te hace pelota, arranca por vía linfática porque está en el sistema linfático. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia? Bien, pero igual, sí, una neoplasia, ya si encontramos un linfoma de Hodgkin, ya es algo maligno. Eso después lo irán viendo o lo irán aprendiendo después en su práctica como enfermeros, que hay ciertas neoplasias que no tienen un pasaje benigno, que ya arrancan como malignas. El adenocarcinoma de esófago, muy raro encontrar ya algo benigno. ¿Por qué? Porque antes tuvieron mucho tiempo para ver un ERGE o un esófago de Barrett. No es lo mismo, por ejemplo, a ver miomas en el útero, que eso es algo benigno y muy raro que progrese algo maligno. Lo que son de tejido linfático, lo más probable es que siempre sean malignos y ya está atacada la vía linfática. Pero bien, volviendo a adenocarcinoma de esófago, recuerden que esto es en el tercio inferior. ¿Por qué? Ya les dije, por el reflujo. Entonces, tenemos hace mucho tiempo reflujo. Tiene un esófago de Barrett que no lo controlaron, o quizás lo controlaron y no pudieron detenerlo. Cuando en el momento que encontraron el esófago de Barrett, a la semana ya apareció un adenocarcinoma. Es súper frecuente. Dependiendo de dónde se hizo la biopsia, porque bueno, le puedes sacar todo el esófago inferior. ¿Bien? Se forman parches planos o elevados. Cuando hablamos de planos hablamos de sésil y cuando hablamos de elevado podemos hablar de pediculado. Hasta grandes masas. Ya si encontramos una masa grande en el esófago es recontra avanzado. Como les dije, tiene morfología intestinal. ¿Sí? Recuerden que tenemos un nuevo epitelio, entonces puede producir mucina u otros tipos de enzimas. Fíjense, estos son cortes de anatomopatología, por supuesto ya esto es cadavérico, o puede ser que a veces a los pacientes les sacan parte del esófago y lo mandan a estudiar. Fíjense, acá ya está, puede invadir otras estructuras. Recuerden que el esófago está en mediastino. Si bien el esófago inferior ya entró a abdomen, si empieza a subir un poco, podemos entrar a mediastino y sería un gran problema porque tenemos el corazón, los grandes vasos, pulmones, etc. Pero bueno, era más que nada para que sepan que existe el adenocarcinoma de esófago, que se puede prevenir. Obviamente que hay siempre en las neoplasias hay predisposición genética, siempre, pero la larga data de consumo de alcohol, de tabaco, de un ERGE que nunca se resolvió ni se trató, un esófago de Barrett que tampoco nunca se trató, que capaz tuvo una hemorragia digestiva alta, tuvo sintomatología de eso y nunca fue a consultar, pasa muy seguido y más que nada, como les digo, los pacientes alcohólicos, que capaz la sintomatología que aparecen es por
una cirrosis y también tienen asociado un adenocarcinoma de esófago. Si hay un adenocarcinoma de esófago, ojo, miremos porque puede haber en el estómago, que ahora lo vamos a ver. ¿Esto quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que alguna vez hayan escuchado y quieran preguntar? Bueno, ya sé. No, lo que sí Sí. es que el año pasado no dimos células y bueno, es como que estamos, o sea, yo me siento un poco ¿Cómo que no vieron células? perdida con el tema de todo lo que es células, membranas, todo eso, porque no lo hemos pedido, sería bueno compartir un PDF o algo que se haya Sí, pedido por supuesto. como para... Pero ninguno vio células el año pasado. No, no, yo había contado años cuando revisé el secundario, o sea, hace años. Algo de células, del año pasado no vimos nada de células. ¿Y el año pasado no tuvieron biología? Ah, bueno. Nosotros estábamos con el doctor primero y jamás nos dio células. Bueno. Es más, lo dejó, lo pasó por alto. Bueno. Lo admitió. Problemón, porque están estudiando enfermería. O sea, estamos compuestos por células. Hoy estamos dando por células y es importante. Bueno, O sea, es algo que no, sí o sí esta semana les mando un PDF. Mica, que es mi amiga que hacemos estos power juntas, da biología de primero, así que ella seguramente tiene PDFs de células y les mando eso. Sí o sí. Y si no entendieron célula, piden clase de consulta y vemos célula. No pueden salir, no pueden recibirse sin saber qué es una célula. ¿Sí? Porque ustedes lo que van a ver es célula. Me tendrían que haber avisado, estoy desde el día 1 explicándoles cómo se absorbe, qué pasa. Por favor, ¿sí? Léanlos, les mando... ¿sí? Ay, perdón, chicos, yo células no entendí que... Sí pensé metaplasia, hipertrofia, esas cosas que no habían visto, pero células nunca les había entendido. No, disculpen. Ahora esta semana les mando algo. Bien, bueno. Esta semana lo resolvemos, les mando un video ahí de ósmosis que están buenos y los ven. Y si no se entendió, como les dije, hacemos una clase de consulta y lo vemos. No les había entendido eso. Pero tranqui, van a recibirse sabiendo que es una célula. Estómago. El estómago, recuerden, ya les dije, podemos hablar de una estructura anatómica y después podemos hablar de una estructura histológica. Recuerden que la mucosa gástrica es súper susceptible a lesiones. ¿Por qué? Porque recuerden que va a haber un pH muy ácido en el estómago que lo que quiere hacer ese pH es disgregar el alimento. También tenemos la pepsina, que es una enzima que lo que hace también tiene acción proteolítica y rompe el alimento. ¿Bien? Por supuesto que si tenemos un ambiente donde tenemos dos agentes agresivos que me pueden lesionar, yo necesito medios protectores para que esa mucosa gástrica no se rompa. Entonces, ¿cuáles son los factores protectores? El moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo mucoso y las prostaglandinas. Prostaglandinas ya se las mencioné en la clase pasada con la utilización de AINES, pero ahora lo volvemos a ver. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre estos dos, cuando aumentan los factores agresivos y no hay tantos factores protectores, es cuando se generan las lesiones. A ver si encontramos acá. Fíjense. Ahora vamos a ver un poco de úlcera, pero esta imagen está buena, es del Robbins, que es el libro de patología. Entonces tenemos factores de protección como secreción de superficie de la mucosa, secreción de bicarbonato, moco, flujo sanguíneo de la mucosa, una barrera epitelial, prostaglandinas, la capacidad de regeneración epitelial, eso también es importantísimo, y tenemos fuerzas nocivas, que es lo común, porque ya les dije que tiene que haber acidez y enzimas pépticas. Ahora, si a eso le asumamos una infección por Helicobacter pylori, que no me acuerdo quién lo dijo, pero está muy bien, acuérdense de Helicobacter pylori, que ahora lo vamos a ver que es una bacteria. Buenísimo. Asociamos un AINE, tabaco, alcohol, hiperacidez gástrica, reflujo. Miren cómo ganaron todas estas cosas a los factores protectores. Entonces nos encontramos con que la mucosa gástrica puede sufrir isquemia, shock o que los AINES estén protegiéndonos, no nos estén protegiendo también de la mucosa. ¿Por qué? Porque los AINES actúan a nivel de la mucosa, que ahora lo vamos a ver. ¿Y qué se puede generar? Esto, una solución de continuidad
que es que haya una pérdida de tejido, que es una úlcera. Esto sería como lo más grave o lo más avanzado. Pero también por todas estas cosas podemos tener, por ejemplo, una gastritis, que es la inflamación de la mucosa gástrica. Entonces, siempre recuerden, cuando hay un desequilibrio entre los factores protectores y lesivos, se genera una lesión en el estómago. ¿Bien? Entonces, úlcera. Todos y todas deben haber escuchado, tuvo una úlcera o en algún libro lo han leído. ¿Qué es una úlcera? Como les dije, es una solución de continuidad. Eso sería la forma correcta de decirlo. En criollo, como les dije, es que hay una pérdida de tejido, como un boquete, fíjense, acá. Exacto, en profundidad, que dependiendo, ojo, gracias Cris, que dependiendo de esa profundidad, me puede perforar el estómago. Como les dije, es un defecto en la mucosa gastroduodenal. ¿Por qué duodenal? Porque aparece tanto en el estómago como en el píloro, como en la primera porción del duodeno, que se extiende más allá de la muscular de la mucosa. Esto es re importante. ¿Cuáles son los agentes lesivos? El ácido clorhídrico, la pepsina, los AINES y el Helicobacter pylori. Se puede observar una remisión espontánea dependiendo del grado de qué tanta profundidad tenga esa úlcera, puede ser, y con marcada tendencia a la recidiva. Es decir, si encontramos una úlcera, lo más probable es que si se resuelve, aparezca otra o, mientras se está teniendo una, haya otra también. Es una enfermedad crónica y es muy frecuente, si bien acá los porcentajes no son muy grandes, recuerden, es súper frecuente, pero antes de llegar a una úlcera, tuviste que tener un montón de malos hábitos, o tuviste que tener un ERGE, o tuviste una gastritis, tuviste ya sintomatología como para ir a consultar. Eso siempre tenganlo en cuenta. Si aparece una úlcera, que ya es algo crónico, y siempre hay que hacer una anamnesis, es decir, un interrogatorio, de cuáles son sus hábitos. Bien. Como les dije, se produce un desbalance ahora entre ¿qué? Entre la secreción de ácido clorhídrico y pepsina con los factores protectores. Los factores protectores son la secreción de moco. El moco hace como una película, como una placa en todo el estómago y protege. Ahora, cuando ese moco no está, tenemos más formas de que el ácido clorhídrico y la pepsina entren a la mucosa gástrica. Bicarbonato, adecuada circulación sanguínea, por supuesto. Si ese órgano está isquémico, no le llega la suficiente cantidad de oxígeno, se muere y todos estos factores protectores no pueden ser secretados. Y por supuesto las prostaglandinas, que también, como les dije, las prostaglandinas cuidan y protegen la mucosa gástrica. Helicobacter pylori es una bacteria bacilo gram negativo, se transmite por vía fecal oral, es súper frecuente, en nuestro medio se ve un montón. Se infecta en la niñez y después puede tener manifestaciones de más grande. Se puede ver una gastritis por Helicobacter pylori en niños, pero es muy rara, se ve esto en adultos. Es un proceso inflamatorio que lesiona la mucosa y libera citoquinas, que son mediadores químicos, que lo que hacen es lesionar el epitelio. Entonces, si yo tengo constantemente una infección por Helicobacter pylori que no la resuelvo, yo sé que estoy teniendo mediadores químicos que me van a ir lesionando a poquito el epitelio. Entonces, primero genera una gastritis que empieza a alterar las células, empieza a alterar la liberación de protectores de esa mucosa gástrica, inhibe la gastrina, por ejemplo, y crea un medio más ácido, porque la gastrina lo que hace es disminuir que no sea tan ácido ese ambiente. Entonces, yo estoy lesionando el epitelio, estoy generando que haya más secreción de ácido en ese estómago. Por supuesto que lo que vamos a llegar es a una lesión más profunda y generar una úlcera. Además, disminuye la secreción de bicarbonato. Esta célula tiene la capacidad de entrar a las células y cambiar su producción de enzimas, de mediadores, etc. Es bastante fea esta bacteria. Se soluciona, ¿sí? Digo fea porque tiene mucha capacidad de joder al estómago y lesionarlo. Por supuesto que se soluciona con antibióticos, pero lo importante es hacer un diagnóstico precoz de Helicobacter pylori y tratarlo. En Argentina, súper frecuente el Helicobacter pylori. Por otro lado, ¿quién más te puede generar una úlcera? Los AINES. ¿Por qué? Dijimos que las prostaglandinas son protectores gástricos. Si yo le doy un AINE que inhibía la COX-1, entonces me inhibe la secreción de prostaglandinas, bien, no voy a tener ya uno de los medios protectores.
y le voy a dar más favor a los agentes lesivos para que me lesionen el epitelio. Por supuesto, como les digo, no tomar un AINE, tomar muchos, ¿sí? Recuerden lo que estuvimos hablando de la vacunación. Yo me vacuné el viernes, por suerte dijeron las cosas bien, no dijeron que lo tomen como profiláctico, en casos de síntomas lo tomen. Recuerden siempre decir que el paracetamol, más de 4 gramos por día no se pueden tomar, si no pueden entrar en insuficiencia hepática, ¿sí? ¿Y se acuerdan el paracetamol que no tenía? Excelente. No era antiinflamatorio, por consiguiente no es AINE, pero igual acuérdense que el paracetamol acá lo podemos meter. Decimos AINES como generalidad, pero el paracetamol no lo es. Excelente, excelente. O el ibuprofeno, ketorolac, el que estén utilizando. ¿Sí? Por supuesto que ante el consumo de AINES y vos ya tenés riesgo de úlceras, como por ejemplo enfermedad ya ulcerosa previa, ya tenías una úlcera antecedente, mayor edad, infección por Helicobacter pylori asociado a AINES, linda conjunción, concomitante con corticoides, dosis elevadas, y también el tipo utilizado del AINES. ¿Se acuerdan que hablamos que el ketorolac o el piroxicam tenían más funciones gastrolesivas? Bien, por eso es que a todos, pero más que nada a los adultos mayores, cuando les duelen mucho las articulaciones y toman muchos AINES, le decimos no, banca porque te vas a hacer pelota al estómago. Hasta ustedes lo dicen capaz antes sin saber por qué era. Bueno, recuerden porque inhiben uno de los medios protectores. Bien, entonces ya tenemos Helicobacter pylori, AINES. ¿Y cuál es la clínica? Que esto es lo que más van a ver, porque ustedes cuando hagan el triage en el hospital tienen que darse cuenta, capaz estamos viendo una úlcera péptica complicada o simplemente una úlcera péptica, quizás una úlcera péptica que no tenga mucha sintomatología va a consultorio externo, pero puede pasar que llegue a la guardia. Tiene dolor epigástrico, recuerden que al abdomen cerrado lo dividíamos en 9. Los 3 espacios superiores teníamos hacia los laterales los hipocondrios y en el medio el epigástrico. Ojo porque el epigastrio puede ser lugar de dolor de muchas cosas, hasta de una apendicitis, pero lo más frecuente es que un dolor epigástrico sea o por reflujo, o por una pancreatitis, o por una úlcera, siempre es bien de algo superior. Pero siempre recuerden que puede haber dolor diferido, es decir, que el dolor esté en otro lugar y se manifieste en un lugar a distancia. ¿Puedo no mejorar con alimentos? Recuerden que antes de que llegue el bolo alimenticio, hay un aumento de la liberación de ácido que está preparada para romper los alimentos. Cuando hay alimentos, como están un poco más alcalinos, disminuyen ese pH y capaz a los pacientes les calma, ¿sí? Es más frecuente el dolor nocturno, se caracteriza por episodios, no es constante, no es tanto el día que les duele, tienen episodios de mucho dolor. Siempre en las patologías gastroesofágicas hay eructos y distensión abdominal. Eso capaz, es más, a veces vienen manifestando esto. En una ERGE te dicen, no, estoy eructando todos los días, ya me molesta. Bueno, vayamos a ver cómo está esa mucosa. Y ahora vamos a ver, estos pacientes ingresan con el algoritmo de dispepsia. El diagnóstico diferencial lo hacemos con dispepsia, ERGE, esofagitis, cáncer gástrico, pancreatitis y colon irritable. El colon irritable es como la patología de descarte que encontramos en el intestino, ¿sí? Son pacientes que vienen con mucho malestar abdominal, a veces acidez, cambios en el hábito, pasan de diarrea a estreñimiento todo el tiempo, les duele mucho, todo les cae mal. Cuando no encuentran una causa orgánica, hablamos de colon irritable. Y como es tan general, podemos confundirlo con un colon irritable. Pasa que a veces que si es una úlcera péptica complicada o más profusa, nos damos cuenta que hay una úlcera. Obvio que el diagnóstico de esto va a ser con una endoscopía, ¿sí? No podemos decir sí, úlcera péptica sin verla. Así que siempre acuérdense que decir tenés una úlcera es porque hicieron una endoscopía, ¿bien? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la úlcera péptica? Por supuesto, mejorar los síntomas, que es lo que más les molesta a los pacientes. Acelerar la curación, evitar residuos y evitar complicaciones. ¿Como qué? Como un cáncer. O que se perfore esa úlcera péptica y me genere una hemorragia digestiva alta. ¿Cómo erradicamos el Helicobacter pylori? Si bien después vamos a ver antibióticos, es importante que sepan qué antibióticos se utilizan.
un IBP, que ahora vamos a ver que son los inhibidores de la bomba de protones, más claritromicina, más amoxicilina o metronidazol. En el caso de que los pacientes sean alérgicos a la amoxicilina, que es un tipo de penicilina, podemos utilizar IBP más bismuto, más metronidazol, más tetraciclinas. Bien, esto va cambiando constantemente. Ahora se habla de una terapia cuádruple y se habla de que es claritro más amoxi más metronidazol, no O. Bien, pero como cambia constantemente les dejé esta tipo, después si se actualiza se los vuelvo a actualizar, pero siempre recuerden que se utilizan muchos medicamentos y que con eso podemos erradicar el Helicobacter pylori, que es uno de los factores patogénicos de úlcera péptica, de gastritis y de cáncer gástrico. Bien, sí, por una infección podemos tener un cáncer. Bien. Dispepsia, les dije que la úlcera entraba en el algoritmo de la dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? Es un dolor epigástrico, también decir, profe, todo lo mismo. Bueno, sí, es muy difícil a veces diferenciar la sintomatología gastroesofágica, pero la dispepsia es como encontramos un nombre para hablar de algo un poco más general. Tiene saciedad precoz, distensión abdominal, náuseas y sensación de digestión lenta. Sienten que todo le cae muy pesado, que a veces los pacientes dejan de comer porque uno, se llenan rápido, dos, están pesados todo el día, como que hacen una digestión eterna. Siempre cuando tenemos una dispepsia, que eso sí, la dispepsia es un diagnóstico clínico, primero tenemos que excluir que haya una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Fijarnos qué edad tiene. Si es un pibe de 20 años, bueno, fijémonos. Ahora, si es un tipo de 60, de 65, vamos a ver si tiene signos de alarma, si tiene antecedentes de cáncer esofágico o de cáncer gástrico, o tiene antecedentes de algún tipo de neoplasia. Eso a mí ya me tiene que hacer abrir los ojos. Si ya sabíamos que tenía una ERGE y le generaba una dispepsia, porque recuerden que la dispepsia es un cuadro clínico, le hicieron el tratamiento y no mejoró, o por ejemplo tuvo una hemorragia digestiva alta, o tiene mucha sintomatología que no frena con ningún tipo de tratamiento, ahí vemos qué hacemos. Si es menor de 45 sin signos de alarma y tiene Helicobacter pylori positivo, lo tratamos. ¿Qué tratamos? El Helicobacter pylori. Si es menor de 45 y no tiene signos de alarma y tiene Helicobacter pylori negativo, también lo tratamos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una sintomatología grande que le molesta. Ahora, si todo lo anterior falla, le haces una endoscopía. ¿Bien? Pero si es mayor de 45, que me olvidé de ponerlo, si es mayor de 45 y tenemos signos de alarma, le haces una endoscopía sí o sí. Porque preferible pecar de exagerados y si tenemos los medios, por supuesto, en el lugar para hacerlos, últimamente una endoscopía se puede acceder bastante. Le hacemos una endoscopía y vemos qué está pasando ahí. ¿Bien? Si tenemos alteraciones estructurales, hacemos tratamiento de la causa. Si es un Helicobacter pylori, tratamos el Helicobacter pylori. Si vemos que está teniendo un esófago de Barrett, vemos qué onda con ese esófago de Barrett. Por supuesto, siempre depende. Como hay tantas patologías, no podemos decir siempre una. Y después tenemos tipos de dispepsia. No importa. Hay veces que es una dispepsia funcional, que hay por una alteración nerviosa y podemos utilizar unos prokinéticos para frenar eso. Pero olvídense de esto. Más que nada es que fíjense si hay una ERGE, si hay signos de alarma, más que nada el antecedente neoplásico, si hubo antecedente de hemorragia, si trataste todos los síntomas y sigue igual. Si son menores de 45 no hay tanto riesgo, pero si hay un Helicobacter pylori sí. Y si es mayor de 45 con signos de alarma, le mandás a hacer sí o sí una endoscopía. Bien. Entonces, vimos lo que era úlcera, vimos que dentro de la úlcera teníamos la dispepsia. Ahora, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Obvio que si es una úlcera complicada, si es una úlcera perforada, estos medicamentos ni aparecen en escena. Un paciente con una úlcera perforada a quirófano. ¿Por qué? Porque está sangrando. Es una hemorragia digestiva alta y hay que frenarla de alguna manera. Acá estamos hablando de pacientes con ERGE, con reflujo, o el típico paciente que tiene un poco de acidez y que se toma, por ejemplo, un omeprazol. Entonces, a veces es muy difícil estos fármacos decirlo, no, esto solo lo tomás para úlcera péptica. No, son fármacos además que son de venta libre, muchos de ellos, ¿sí? Entonces, empecemos con los fármacos. Tenemos fármacos antisecretores. Lo que hacen es inhibir la secreción de ¿qué? En este caso, de protón potasio. Acuérdense que el protón me genera un pH más ácido. Entonces, si yo sé
que antes de las comidas voy a tener mucha secreción ácida y yo ya tengo un estómago que está lesionado, que tiene una gastritis, o que tenés ya enfermedad de reflujo gastroesofágico, o tomaste mucho alcohol el día anterior y no das más también de la acidez antes de comer, o también, dos cuestiones más, obesidad y embarazo. Como hay aumento de la masa abdominal, genera que el estómago se vaya más hacia arriba y es más propenso a que el reflujo, para que exista reflujo gastroesofágico. Por eso las mujeres embarazadas pueden tener reflujo o personas que tienen más que nada obesidad abdominal, tienen mucho reflujo y usan un montón de omeprazol, que son inhibidores de la bomba. Lo mismo, ¿se acuerdan cuando vimos la clase pasada AINES y veíamos dependiendo qué tan gastrolesivo era, usábamos IBP? IBP son estos, inhibidores de la bomba de protones. Entonces, si sabemos que ese paciente tiene que utilizar AINE por un periodo prolongado por X patología, bueno, administrémosles un IBP que tiene muy pocos efectos adversos y protegemos esa mucosa gástrica. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda de lo anterior? ¿Algo? Bien. Bueno, entonces, inhibe la bomba de protón-potasio, entonces inhibimos que libere protones, que es lo que más ácido me genera. ¿Cuáles son? El omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Dependiendo cuál sea, utilizan dosis diferentes. El omeprazol es el que más conocen, generalmente se usan 20 miligramos, pero ahora lo vamos a ver. Vía oral, también se puede dar vía endovenosa. Vía oral tiene una biodisponibilidad del 35 al 60%, se metaboliza en el hígado y se elimina también por riñón. Tiene una vida media corta, se administra cada 24 horas y no debe ser utilizado con otros secretores porque reduce su eficacia. ¿A quién le indicamos IBP? A infecciones por Helicobacter pylori. Si bien vos al Helicobacter pylori lo vas a estar tratando con antibióticos porque querés sacar esa bacteria, recuerden que está lesionando la mucosa, entonces vamos a protegerla dándole también un IBP. Úlceras relacionadas con AINES, úlceras complicadas, el paciente está internado, en este caso, por ejemplo, le vamos a dar vía intravenosa. Úlceras relacionadas con estrés, síndrome de Zollinger-Ellison, que es una patología un poco más rara, o un ERG, ¿sí? Entonces, estas dos cosas las tienen que saber. ¿Por qué? Uno, porque alguna vez en su vida se deben haber tomado omeprazol. Y dos, porque lo van a utilizar mucho en hospital. Vía oral y vía intravenosa. Vía oral, recuerden que se requiere ácido para activar estos fármacos. Entonces, ¿cuándo hay que administrarlo? 30 minutos antes de las comidas. Como les dije, es algo re difícil, pero cuando huelen comida o cuando saben que van a comer, hay conexiones nerviosas que lo que hacen es distender el estómago, secretar más ácido y prepararlo para la recibida del bolo alimenticio. Como está comprobado que esto pasa y sabemos que ahí hay mayor secreción de ácido y este fármaco necesita de ácido para que actúe, lo damos 30 minutos antes. Si lo empiezan a dar cuando está comiendo, no va a hacerles efecto, ¿sí? Entonces siempre 30 minutos antes. Vía oral, ¿eh? ¿Bien? ¿Por qué? Porque además tuvo que tener el paso hepático, etcétera, todo para que haga efecto, ¿sí? Pero 30 minutos antes necesito de ácido para que funcione. ¿Cuál es el que más conocen? Capaz es el omeprazol o el pantoprazol también. Si es omeprazol, utilizan 20 miligramos. Recuerden que se da una vez al día, no se enchufen 4. ¿Bien? Lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol. Lanso 30, panto 40 y esomeprazol 20 miligramos. Generalmente ya te viene en la caja con esta dosificación. Ahora, vía intravenosa, podemos darlo en vía intravenosa de 80 miligramos de ¿qué se utiliza? De pantoprazol. Y sabemos que dándolo vía intravenosa inhibe la secreción de ácido en el transcurso de 1 hora. Sabemos que en ese paciente en 1 hora va a mejorar y persiste hasta 21 horas su efecto, ¿sí? Y se da también una vez al día. ¿Y dónde se utiliza? En úlceras complicadas con hemorragia gastrointestinal aguda. Por supuesto que la hemorragia gastrointestinal aguda ya la trataron en quirófano, ¿sí? Ya se hicieron los tratamientos específicos para evitar esa hemorragia y después lo que nosotros tenemos que hacer es seguir protegiendo esa mucosa. Entonces, por eso le vamos a dar un IBP, ¿sí? Vía oral es lo que ustedes van a encontrar en la vida cotidiana y vía intravenosa, lo que vemos en el hospital, damos pantoprazol. Y recuerden que dura muchísimo, 21 horas, por eso también se da una vez al día. ¿Bien? Interacción
farmacológicas. En mujeres de edad avanzada disminuye la absorción de calcio y favorece la reabsorción ósea, con el mayor riesgo de fracturas por osteoporosis. Obvio que esto si toman un IVP todos los días de su vida, ¿sí? Pero recuerden que las mujeres posmenopáusicas ya tienen una disminución de la absorción de calcio y tienen mayor resorción ósea, más que nada por la caída de estrógenos, y casi cualquier factor puede predisponer a una osteoporosis, ¿sí? Disminución de la absorción de vitamina B12, colonización de bacterias, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento del pH. Nosotros estamos evitando que haya un pH ácido, entonces se hacen pHs más alcalinos, ¿bien? Y esto mayor riesgo de demencia en tratamientos prolongados, mucho más raro. La verdad es que los efectos adversos o las interacciones son raras. En la balanza preferimos darle un IVP a todas estas cosas porque la verdad tenés que estar hace mucho tiempo tratado y a veces también pasarse de dosis. Como les dije, los efectos adversos del 3%, lo más frecuente son los digestivos, podemos tener diarreas, náuseas, vómitos. Ojo con las náuseas y los vómitos, pues si tomaste el medicamento y ya lo vomitas, capaz no te hace efecto. Te puede dar una nefritis intersticial aguda y el uso crónico te puede dar hipergastrinemia, que es la hipersecreción de gastrina, pero no tiene asociación a tumor carcinoide, que es un tumor rarísimo. Se los mencioné los efectos adversos porque existen y si ustedes leen el prospecto van a estar. Pero la verdad que los IVP son bastante seguros. Entonces, lo que más ustedes se tienen que acordar es para qué se utiliza, ¿sí? En el caso de úlceras complicadas lo van a dar vía intravenosa y si no lo van a dar vía oral. Y si es vía oral, siempre 30 minutos antes de las comidas. Bien. Después tenemos también, dentro de los antisecretores, los antagonistas de los receptores de histamina, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Ranitidina, semitidina, femotidina, que estos seguramente si alguien ya trabaja en hospital lo han dado, lo han escuchado, lo han tomado. La histamina es otro de los receptores, otro de los mediadores que actúa dentro de el estómago. Al inhibirlos también lo protegemos. Antisecretores lo que inhiben es la secreción de ácido clorhídrico o la secreción de protones, ¿sí? Tienen un volumen de distribución, una biodisponibilidad baja, porque tienen alta unión a proteínas. Se eliminan por parte en el metabolismo hepático y otra parte por excreción renal. Las indicaciones son las mismas que los IVP, no tienen diferencia, solo que los IVP se ha demostrado por estudios científicos que son mejores que los antagonistas de histamina. Ahora, por supuesto, me van a decir, sí, profe, pero en el hospital siempre vemos que damos ranitidina. Sí, es verdad, es dependiendo de lo que tengan en el hospital, dependiendo cuál sea más caro, cuál sea más barato, que dispongan. Los dos están bien, tienen las mismas indicaciones y casi los mismos efectos adversos, solo que se ha demostrado en ensayos clínicos, porque así es la farmacología, que los IVP tienen que son mejores que estos tipos de antisecretores, pero por supuesto que se usan. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la cimetidina inhibe la citocroma P450 y la citocroma P450 metaboliza otros fármacos. Entonces, yo de otros fármacos necesito que sean metabolizados en el hígado y si no lo hago puedo tener mayor concentración de esos fármacos en el organismo. Y eso sería un problema. Pero bueno, más raro, dependiendo en qué situación estamos. Si es vía oral, siempre lo vamos a dar al acostarse, ¿bien? Y cimetidina 400 miligramos, famotidina 20 y ranitidina 150 miligramos. Ranitidina ya te viene así, las pastillas ya te vienen de 150. En lo que es vía endovenosa tenemos dos opciones. Puede hacerse en bolo o puede hacerse por infusión continua. En bolo le damos 50 miligramos cada 6 a 8 horas y de cimetidina 600 miligramos cada 6 a 8 horas. En infusión continua es más engorroso. ¿Por qué? Porque tenemos que dar 37,5 a 100 miligramos por hora. Es un tema. Generalmente, o por lo que yo he visto, se da más que nada en bolo, pero para que tengan las distintas dosificaciones. Efectos adversos también. La frecuencia global es baja. Ojo, porque tiene un poquito más de porcentaje de efectos adversos que los IVP. Los síntomas digestivos, al igual que los IVP, diarrea, estreñimiento, puede dar fatiga o dolor muscular, que los otros raro que den. Y se puede generar una hipersecreción ácido de rebote, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos una interrupción brusca del tratamiento, nosotros estábamos inhibiendo la secreción de ácido, lo suspendemos de nada y ahora hay mayor secreción de ácido. ¿Puede pasar? Sí.
no es lo más frecuente, ¿sí? A lo que voy, son seguros tanto la ranitidina como el IVP. Bien, lo mejor utilizar IVP porque tiene un poquito menos de efectos adversos que la ranitidina. La posta o lo que yo he visto siempre en hospitales, ranitidina es lo que más se da o lo que más hay disponibilidad. Bien, y no les puse una cajita de cimetidina. Se entendió IVP, ranitidina, en algún momento los deben haber tomado, quedó claro para qué se utilizan. Recuerden, si es vía intravenosa, es más que nada para úlceras complicadas, ¿sí? O el paciente está internado, por alguna razón no puede tomar medicación vía oral, pero eso para cualquier fármaco, entonces le vamos a dar vía intravenosa. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, seguimos. Después tenemos otros que se utilizan poco y nada, como los antimuscarínicos o los análogos de las prostaglandinas. Se pueden utilizar para la prevención de úlceras. Y acá tenemos los antiácidos. El antiácido, el famoso Milanta o Uvasal, ¿sí? O el Alical, el que se toman después de haberse pegado un repedo. El día anterior no dan más y que van a comprar a la farmacia. Milanta, Uvasal, venta recontra libre. No está mal utilizarlo una vez. Ahora, si te enchufaste 5, sí, como todo medicamento. Recontra venta libre y recontra en las propagandas. ¿Cuántas veces vimos la propaganda de Uvasal, de Milanta, etcétera? Disminuye la acidez del estómago interactuando con el ácido clorhídrico. Su efecto dura 3 horas con el estómago lleno y se reduce a 30 minutos si el estómago está vacío. Es decir, que esto es al contrario que los IVP. Bien, eso es importante. No forman parte de ningún régimen terapéutico. Lo que se utilizan es para alivio sintomático. Por eso también es que son de venta libre. Efectos adversos. Tienen distintos compuestos. Te puede dar diarrea, constipación. Se eliminan los 2 por riñón y si hay insuficiencia renal grave puede originar alguna complicación. Más raro, ¿sí? Pero para el alivio sintomático están bien. Vienen, se me movió. Vienen saborizados, de lo que quieras. Bien. Bueno, pensé que había puesto una diapo más. Recuerden que lo que hacen es inhibir la acidez del estómago. Entonces, post ingesta de alcohol, más asociado a tabaco, por ejemplo, la secreción de ácido aumenta. Bien. ¿Por qué? Porque recuerden que es uno de los medios lesivos del estómago, cambia el pH, con un Milanta o con Uvasal se sienten mejor. No está mal que lo tomen, tampoco para indicarlo y decirle al paciente tómate todos los días de tu vida un Uvasal, porque no es la idea, ¿sí? Después tenemos protectores de la mucosa. Esto que hacen, forman una pasta pegajosa como si fuese el moco de la mucosa gástrica que estuvimos hablando. Se adhiere a esas células y lo protege de las secreciones ácidas o de cualquier medio lesivo. Se mantiene durante 6 horas tras su administración y promueve la curación de la úlcera, ¿sí? Además estimula la síntesis local de prostaglandinas, que era un medio protector, la liberación de óxido nítrico e incrementa el flujo sanguíneo. Entonces decimos, está buenísimo, porque además de que me cura la úlcera, ayuda a que haya prostaglandinas y óxido nítrico para aumentar el flujo sanguíneo, lo protegemos. Se usa bastante, dependiendo en qué. La mayor parte se excreta por heces, solo una pequeña parte se absorbe, es decir, nada más sirve para proteger y lo sacamos, no se absorbe nada. Los fármacos gastrointestinales, ahora vamos a ver por ejemplo la crema de bismuto, no se absorbe nada porque no me sirve que se absorba, lo que me sirve es que esté pegada a esa mucosa intestinal o gástrica, que la proteja y después se vaya, ¿sí? Es necesario un medio ácido para que se active, entonces hay que hacerlo también 30 minutos antes de las comidas y por eso también no hay que utilizarlos con antiácidos, o sea, no le demos con un IVP porque si no, no va a hacer efecto. ¿Cómo lo podemos dar? Si tenemos una úlcera gastroduodenal activa, 1 gramo 4 veces por día y si es un tratamiento de sostén, 1 gramo 2 veces por día. Efectos adversos raro y muy bajos, constipación, ¿sí? Entonces recuerden, sucralfato genera una pasta pegajosa y viscosa que se une al epitelio, me protege, además estimula la secreción de prostaglandinas y óxido nítrico, no se absorbe porque no necesitamos que se absorba, necesitamos que se pegue y protege, y si tenemos una úlcera péptica, 4 veces por día 1 gramo, y si es tratamiento de sostén, 1 gramo 2 veces por día. Análogos de las prostaglandinas. Yo se les había mencionado, ejemplo, el misoprostol.
¿sí? En este caso el misoprostol es por vía oral. El misoprostol del aborto es vía vaginal, tiene acción local, es muy distinto, ¿sí? Si se toman un misoprostol vía oral no van a generar un aborto porque tampoco la dosificación que tiene va a generar un aborto, bien, para que quede claro. No se usa mucho, dependiendo en qué situaciones estemos. Nosotros estamos dando prostaglandinas, ¿para qué? Para darle otro medio al estómago para que tenga una protección, ¿sí? Generalmente se da cuando son úlceras asociadas a AINES. Entonces, si con los AINES estamos inhibiendo las prostaglandinas, bueno, le damos prostaglandinas para que estén presentes y protejan al estómago. Obvio que si doy prostaglandinas, si yo estoy utilizando AINES para dolor, estoy dándole medio de sustento a la vía del dolor. Por eso es medio controversial su uso. ¿Puede utilizarse? Sí, pero que conste que no es lo mismo que el misoprostol para el aborto. Bien, se los tenía que mencionar porque existe y a veces lo dan. Sales de bismuto. La mayoría acá alguna vez ha consumido, se lo han dado a sus hijos o lo han escuchado. Las sales de bismuto lo que hacen también es formar una capa protectora, pero más que nada, tanto en las células epiteliales del estómago como del intestino. Entonces, ¿para qué se utilizan? Cuando tienen una gastroenteritis y tienen mucha diarrea y no dan más, ¿qué sea? Sales de bismuto, que lo que hace es que haces una capa en toda la mucosa gástrica e intestinal, inhibís que se absorba o que haya un cambio de osmolaridades y que arrastren agua y que las heces se hagan un poco más íntegras y que no sean tan líquidas. Tiene mucha mejora sintomática, bien. Más que nada igual no se usa tanto para estómago, sino que se usa más que nada para una gastroenteritis con manifestación más que nada intestinal, ¿sí? Como poseen actividad bactericida, fundamentalmente también para el Helicobacter pylori, también están buenas y como descomponen bacterias del colon, es que vemos que la materia fecal es negra. Entonces, si utilizan sales de bismuto y ven que empiezan a ir de cuerpo negros, no se asusten, no están teniendo ningún sangrado ni ninguna patología. Es que son las sales de bismuto. Pueden tomar hasta 3 cucharadas por día o más, muy raros los efectos adversos y la verdad está bueno, es como los caramelos de carbón, ¿los han escuchado? Bueno, los sales de bismuto se toma con una cucharada. Bien, después tenemos los prokinéticos, el famoso Reliberan. Esto cuando se da cuando no paran de vomitar. Reliberan, en realidad la metoclopramida, que es el nombre correcto, también se le da hasta a los animales, a los perros. Si alguien tiene un perro acá y vomita mucho, capaz les dieron una inyección de metoclopramida. El famoso Reliberan, que también todos toman. Es un antagonista de los receptores que también secretan distintos elementos en el estómago. Yo se los mencioné, pero no los tienen que saber, si sepan que es un antagonista. Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, entonces lo que hace es inhibir que haya reflujo del estómago al esófago, ¿sí? Entonces, si yo además cierro más ese esfínter, también inhibo que haya vómitos, ¿bien? Porque los vómitos se da de que el estómago pase el esófago y vuelva, ¿bien? Y además hay contracción del intestino delgado. El bloqueo de los receptores de dopamina, ¿sí? Es quien genera su efecto antiemético. Antiemético es inhibir los vómitos. Tiene excelente absorción bioral. ¿Y dónde se da? Esto sí es importante. En ERGE, en dispepsia, gastroparesia, síndrome de intestino irritable o náuseas y vómitos. Por eso les digo, lo que más deben haber escuchado es en vómitos. Capaz llega un paciente a la guardia que no para de vomitar, le dieron metoclopramida y mejoró. Efectos adversos. El embarazo, ¿sabes qué? No sé, creo que no se da. No, la domperidona no se da y la metoclopramida me parece que sí, pero se los busco, no lo sé. Buena pregunta. Después les mando. Te puede dar un poco de sedación leve, te puede dar un extrapiramidalismo por donde actúa, ¿sí? Porque actúan los receptores de dopamina, y hiperprolactinemia más raro. ¿Cuál es la dosificación? 10 miligramos y lo podemos dar de 3 a 4 veces por día. Pero lo averiguo, Cris. Buena pregunta. Domperidona es otro tipo de antagonista dopaminérgico. Está prohibido en el mercado, o eso dice la FDA. A veces se usa. Porque tiene alto riesgo de arritmias, paro cardíaco o muerte súbita. Así que si lo ven, tratemos de evitar utilizarlo. Después tenemos los antagonistas serotoninérgicos, ya más raro que se utilizan porque la verdad que son caros, que es el mosapride y sintapride, pueden escuchar. Aumentan la presión del esfínter esofágico inferior de vuelta para que no haya reflujo del estómago al esófago.
favorecen la contracción antral, que es una de las partes del estómago, y del intestino delgado. Y por último tenemos los antieméticos, usamos más que nada metoclopramida. Después tenemos ondansetron, granisetron, son muy nuevos, la verdad que no están muy estudiados, y donde se dan más que nada en vómitos asociados a tratamiento quimioterápico. Saben que uno de los efectos adversos, saben o capaz no, de la quimioterapia son vómitos a repetición. Entonces tenemos que darle algún fármaco al paciente para que se sienta un poco mejor. La verdad que no está bueno vomitar todos los días. Cefalea, mareos y constipación pueden ser los efectos adversos. También otros fármacos antieméticos se puede dar difenidramida, dexametasona, dependiendo de dónde estemos. Pero más que nada se usa metoclopramida. Me parece que en la embarazada se pueden dar, pero los buscamos. ¿Alguna duda de estos fármacos? No son muy complejos. Los que más me interesa que se acuerden son los IVP, de acá a la China, los tienen que saber, omeprazol, lansoprazol, etc. Los antagonistas de histamina, porque se utilizan muchísimo. Uvasal y milanta, que sepan aunque sea para qué sirven y que no tienen una indicación terapéutica. Muy raro que el médico te diga, sí, tomate un milanta todos los días. Se usan para alivio sintomático. ¿Bien? El sucralfato, que también está bueno, y la metoclopramida. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Quieren que volvamos a ver algo? ¿Vamos bien? ¿No? Bien. Bien. Bueno, último tema, adenocarcinoma gástrico, ¿sí? Como ya vimos, adenocarcinoma esofágico, también tenemos el gástrico y están sumamente asociados. Es el tumor maligno más frecuente del estómago y es el segundo cáncer más frecuente del tubo digestivo. Bien, aparece muchísimo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sexo, más que nada sean varones, edad avanzada, es muy raro ver un adenocarcinoma gástrico en personas jóvenes. Dieta, el ambiente, ¿sí? Dependiendo dónde vivan esas personas, por eso les digo que el adenocarcinoma gástrico es el primero en Japón, que van a decir, profe, la verdad que me importa nada que sea en Japón. Bueno, sí sépanlo que por esas condiciones, por esos hábitos culturales que tienen, como el té, picante, etcétera, lesionan mucho al estómago, ¿bien? Tabaquismo, de acá a la China, en toda neoplasia el tabaquismo va casi primero, más que nada por supuesto en las pulmonares, pero siempre el tabaco genera un factor de riesgo. Alcoholismo, signo de pregunta, sí, pasa que para el momento que te generó un adenocarcinoma gástrico también tenés muchas cosas más, ¿bien? Genética, incidencia familiar, si tienen antecedentes de adenocarcinoma gástrico, esos pacientes se los estudia, se los controla anualmente. Y obvio la presencia de Helicobacter pylori. En este caso tenemos que una bacteria me puede generar una neoplasia. No se lo olviden eso, el Helicobacter pylori si no se tratan es bastante complejo, ¿bien? ¿Qué condiciones precursoras podemos tener? Estas son todas lesiones precancerosas como displasia, adenomas gástricos serían una neoplasia benigna que puede pasar, metaplasia intestinal, gastritis hipertrófica, es decir que además de tener inflamación del estómago tenemos hipertrofia de las células, gastritis crónica, atrófica, es decir que disminuyeron la cantidad de células, pero toda situación de gastritis crónica, toda situación inflamatoria crónica, recuérdenlo para cualquier tejido, me puede generar una metaplasia o una displasia y de ahí pasar un cáncer. Anemia perniciosa, ¿por qué? Porque no tenemos buena absorción, por ejemplo, de vitamina B12, que eso sí pasa a nivel estomacal. Hipocloridria, no tenemos secreción de ácido clorhídrico y la presencia de Helicobacter pylori, ya les dije, que puede generar un cáncer de tipo intestinal. ¿Por qué? Porque genera una metaplasia, ¿bien? Tipo intestinal porque pasa a tener un epitelio intestinal, ¿sí? Y más que nada esa localización antral, ¿bien? Esto para que lo sepan. Más que nada puede ser gastritis, que te puede generar una anemia. Un paciente de edad avanzada que tiene una anemia, lo primero que se piensa es un adenocarcinoma de colon antes, ¿sí? Pero no está mal también pensar en un gástrico, dependiendo además de la sintomatología que tengan. Además, si tiene antecedentes de úlceras, si tiene antecedentes familiares, dependiendo, ¿bien? Pero justo con anemia lo que primero van a relacionar es con un colon, con un adenocarcinoma de colon, perdón. Y si no, después vemos un adenocarcinoma gástrico. ¿Dónde se puede localizar? En cualquier parte del estómago o en el antro o en la curvatura menor.
¿sí? El cuerpo, que es más infrecuente, o puede haber múltiples, ¿bien? Que capaz vemos uno acá, pero también hay uno en el fondo, pero más que nada en el antro, ¿sí? Clínica, que esto es lo que más les va a interesar a ustedes. No hay signos y síntomas que a mí me van a decir, tiene un cáncer, un adenocarcinoma. Ya cuando aparecen es porque la neoplasia está avanzada. Además de que son a veces síntomas como muy generales y capaz antes pensás en una enfermedad de reflujo gastroesofágico antes que un adenocarcinoma. Pero hay ciertos puntos que a mí me hacen pensar de cuándo lo estudiamos. Si tiene antecedentes familiares o personales, si ya sabemos que tuvo un adenocarcinoma gástrico o un adenocarcinoma de esófago o de intestino o donde sea. Fracaso del tratamiento de la dispepsia, el paciente sigue con síntomas o tiene más de 50 años con factores de riesgo o es joven que no mejora con tratamiento. Hay jóvenes que tienen una esofagitis eosinófila, que a veces puede pasar estómago, le damos tratamiento, no mejoran, hacemos una endoscopia y capaz nos encontramos con esto. ¿Raro? Rarísimo, más que nada en gente de edad avanzada. ¿Qué es estudiarlo? Le hacemos un laboratorio, podemos pedir ciertos marcadores específicos de cáncer. Endoscopía con biopsia, siempre se hace biopsia y se hacen bastantes tomas porque, como les dije, puede presentarse en cualquier parte también del estómago. Y hacemos una tomografía, siempre para neoplasia se hace tomografía, ¿para qué? Para ver si hay metástasis. Y como es un adenocarcinoma y la primera vía de metástasis es la vía linfática, queremos ver si los ganglios regionales están afectados. Recuerden que el abdomen está lleno de linfáticos. Otro dato es que recuerden que el tubo digestivo tiene tejido linfático, ¿sí? Entonces puede estar asociado a un MALT, que es un linfoma asociado a tejido linfático en intestino, es más larga la sigla, más raro que pase, pero no hay que descartarlo, ¿sí? Lo primero igual que van a ver o es una masa o a veces pasa que este adenocarcinoma no genera una masa palpable ni a la vista, sino que se extiende por la totalidad de todo el grosor de la pared del estómago y se forma la linitis plástica, se llama, que es que el estómago queda como, se llama en bota, lo tocan y está duro, es muy raro, una vez una gastroenteróloga me dijo, es muy raro capaz de darte cuenta con la endoscopía que tiene una linitis plástica, pero sí, ya después si es material cadavérico y se hace la anatomopatología, se ve que hay una alteración de todo el tejido, o sea, todo el estómago tiene cáncer y además aumentó de tamaño y se puso duro. Pero bueno, volviendo a la tomografía, queremos ver si hay una metástasis a distancia o regional o de ganglios linfáticos. ¿Qué signos y síntomas me hacen pensar en un carcinoma avanzado? Dolor gradual en epigástrico, es decir, que empezó con un poco y después ya tiene mucho dolor. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay muchos plexos nerviosos y que los pueden afectar y generar mucho dolor. Disfagia, pero más que nada masa palpable. Ya si sienten masa palpable en cualquier tipo de neoplasia, abramos muy grande los ojos. Saciedad precoz, anemia, ¿sí? Una anemia no se genera de un día para el otro, ¿bien? Y como les digo, metástasis vía linfáticas y también puede generar adherencias. Adherencias es que por un proceso inflamatorio dentro del abdomen se empiecen a pegar las vísceras por el peritoneo y lo que generan es un abdomen agudo obstructivo. ¿Qué significa eso? Es que me aprietan las asas intestinales y como no dejan, a veces generan isquemia, no dejan pasar el alimento o lo que fuese, generan mucho dolor, entonces capaz el paciente entra con un cuadro agudo de abdomen agudo, y en realidad nos encontramos con que tiene un adenocarcinoma, ¿sí? Y nada más, chicos, de adenocarcinoma tenían que saber que existe, qué le hacen, por qué se sospecha. Obviamente, si el paciente solo viene con disfagia o con dolor epigástrico, no vamos a pensar de un adenocarcinoma gástrico, pero sí que es muy, muy frecuente. Dentro del tubo digestivo, el más frecuente es el cáncer de colon. Después pasamos a un gástrico. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Sí, dependiendo cuánto haya afectado, dependiendo de la predisposición genética, ¿sí? Hay ciertas familias que tienen polipomatosis familiar, ¿sí? Que tienen tendencia a hacer pólipos en todo el intestino y esos tienen peor pronóstico, pero si uno lo agarra a tiempo, sí. Es por ello que es tan importante que todo paciente, tanto hombre como mujer mayor de 50 años, se haga una colonoscopia anual. Anual o cada 3 años, dependiendo que les diga su médico. Ahora,
Eso igual va a estar en el video de la semana que viene. Si son pacientes que ya tienen el antecedente familiar de primer grado dígase madre, padre, hermano o hermana que tenga un cáncer de colon, se hace 5 años antes de la edad de comienzo de ese familiar de primer grado. Dígase, mi papá arrancó a los 45 años con un cáncer de colon, yo a los 40 ya me tengo que hacer una colonoscopía. ¿Sí? Si no, después de los 50 años es indicación hacerse una colonoscopía, dependiendo del consenso. Algunos dicen cada 3 años, otros dicen cada 5. Si tienen padres o abuelos o quien sea mayor de 50 años, díganles que se vaya a hacer una colonoscopía porque es súper, súper frecuente. Obvio que tiene tratamiento, dependiendo cómo lo agarremos. Si nosotros hacemos un screening, que es hacer esto de la colonoscopía y hacer los controles, por supuesto que podemos agarrar a tiempo, pero si en tu vida te hiciste una colonoscopía, en tu vida después de los 50, ¿no? Te hiciste una colonoscopía, además tenés antecedentes y bueno, eso va a depender de cada persona. Pero no te puedo decir sí, tiene tratamiento porque bueno, el cáncer de colon es complicado dependiendo que afecte y lo que tiene, van que dejo de grabar así los veo,